Buenas, mi nombre es Wilson Fabián Ramírez y mi compañero es Luis Antonio Reyes. Nosotros le vamos a hablar sobre el capítulo 8, que son las interacciones especiales, como lo son el enlace de hidrógeno y las interacciones hidrofílicas e hidrofóbicas. Propiedades únicas del agua. La literatura sobre el agua es vasta, no solo porque el agua es un líquido más importante en la Tierra, sino también porque tiene muchas propiedades interesantes y anómalas, lo que le considera como una sustancia inusual, lo que le ha conseguido un lugar especial en los fenómenos que tratan con fuerzas intermoleculares y sus tipos de interacciones. El agua es una sustancia con un peso molecular muy bajo, de 18 gramos mol, pero esto le permite tener puntos de fusión y ebullición inesperadamente altos. También hay otras sustancias con bajo peso molecular, puntos de fusión y ebullición altos, pero esas son cristales iónicos o metales, cuyos átomos están unidos por fuertes enlaces colómbicos o metálicos. Esta propiedad apunta a la existencia de una interacción intermolecular que es demasiado fuerte a la que se espera en líquidos ordinarios o incluso en líquidos altamente polares. En el agua líquida, al igual que en el sólido, se presenta que el sólido es menos denso que en su estado líquido, lo que indica que la celosía del hielo en las moléculas prefieren estar más separadas que cuando éstas se encuentran en su estado líquido. Se puede concluir además que los fuertes enlaces intermoleculares formados en el hielo también persisten cuando esas sustancias están en su estado líquido y deben ser fuertemente dependientes a la orientación, ya que el agua adopta una coordinación tetraédrica en lugar de una densidad de embalaje más alta. El agua también posee otras propiedades inusuales, como una muy baja comprensibilidad y propiedades inusuales de solubilidad, tanto cuando se encuentra como soluto o cuando está como disolvente. El agua en su estado líquido es extraña, se comporta de manera extraña, pero aún lo es más en su estado sólido. El alto momento dipolar y la alta constante dieléctrica en el agua líquida puede, puede estar parecida al principio relacionado a la ecuación de Debye-Lambis y Clauss-Monsotti, pero varía, dado que en cualquier líquido polar la constante dieléctrica cae abruptamente cuando este se solidifica, llegando a la congelación de las rotaciones moleculares. Pero en el caso del agua es totalmente distinto. Cuando el agua se congela, la constante dieléctrica en realidad aumenta hasta cuando se alcanza una temperatura de menos 70 grados centígrados. Estos fenómenos sugieren que la celulosia del hielo ofrece algunas vías fáciles para el movimiento de cargas, particularmente protones, a través de un mecanismo que se conoce como salto de protones a lo largo de la red de hidrógenos. En la figura 1, que es la constante dieléctrica estática en función de temperatura de algunos líquidos polares normales y del agua. Podemos ver el nitrobenceno, el octanol, el dodecanol y comparados con el agua en su estado sólido cuando se transforma el hielo. Se observa que para estos líquidos normales la constante dieléctrica cae abruptamente cuando se alcanza valores de temperatura muy bajos. En cambio, la constante dieléctrica del agua aumenta cuando se solidifica. Para todos los líquidos normales, la constante dieléctrica abruptamente al congelarse a un valor que está cerca al cuadrado del índice de refracción, lo que indica que las rotaciones térmicas de las moléculas dipolares se han detenido. Sin embargo, para el agua se elevan y continúa subiendo hasta cuando se alcanza una temperatura de menos 70 grados centígrados, después de lo cual ahí sí cae abruptamente. La alta polarización puede deberse a los saltos de protones a lo largo de la red de hidrógenos en lugar de rotaciones moleculares. El enlace de hidrógeno. Anteriormente vimos que en las moléculas del agua existen enlaces inusualmente fuertes y que dependen de y dependientes de la orientación de las interacciones. Entonces, se observa que esa interacción simplemente mirando la distancia que varían entre los centros de átomos en la celulosia del hielo.
Se puede observar que la distancia intermolecular entre el enlace oxígeno-hidrógeno es de aproximadamente 0,10 nanómetros, como se esperaba para un enlace covalente, pero la distancia de oxígeno-hidrógeno intermolecular es de solo 0,176 nanómetros, mucho menos que los 0,26 esperados de sumar los dos radios de Van der Waals, pero aún mayor que la distancia covalente de 0,10 nanómetros. Por lo tanto, el vínculo intermolecular entre oxígeno y hidrógeno está implicado que a primera vista parece poseer un carácter covalente. Tales enlaces se conocen como los enlaces de hidrógeno. Se puede observar en la figura los diferentes tipos de enlaces de hidrógeno y estructuras que están unidas al hidrógeno. En la parte A se observa la estructura tridimensional, que por ejemplo es la que tiene el hielo. Son estructuras bidimensionales, o sea, en capas. Un ejemplo de estas es la formamida. Ya en la C encontramos estructuras unidimensionales, cadenas y anillos, por ejemplo, la que sucede en los alcoholes. Y en la D encontramos dímeros, como es el caso de los ácidos grasos. En la E son enlaces de hidrógeno intramolecular, que no son siempre lineales. Y en la F encontramos enlaces de hidrógeno simétricos. Los enlaces de hidrógeno no son exclusivamente del agua, también existen en diferentes grados entre átomos electronegativos, por ejemplo, cuando son oxígenos, nitrógenos, flúor o cloro, y átomos de hidrógeno unidos covalentemente a otros átomos electronegativos similares. Estos enlaces son especialmente en el sentido que solo implican átomos de hidrógeno en su tendencia a polarizarse positivamente y su tamaño único, que es pequeño. Pueden interactuar fuertemente con átomos electronegativamente que se encuentran cerca, lo que resulta en un vínculo eficaz mediado por hidrógeno entre dos átomos electronegativos. El enlace de hidrógeno es predominante en una interacción electrostática. Con pocas excepciones, el átomo de hidrógeno no se comparte, pero permanece más cerca y unido covalentemente a su átomo principal. El enlace de hidrógeno entre dos grupos XH y Y generalmente es dominado por un comportamiento entre XH y Y, pero ciertamente características del enlace de hidrógeno hace que parezca un enlace covalentemente débil. Esto lo dota de la capacidad de formar estructuras tridimensionales débiles en sólidos, mientras que en líquidos el orden de corto alcance puede ser de rango significativamente más largo cada vez que se trata de enlaces de hidrógeno, dando lugar al término de líquidos asociados. La fortaleza de la mayoría de los enlaces de hidrógeno se encuentran en que, dado que estos se encuentran entre 10 y 40 kJ por mol, o aproximadamente de 5 a 10 kT, en una temperatura de 298 Kelvin, lo que hace más fuerte que un enlace típico de Van der Waals, que es de 1 kJ por mol o 1 kT, pero todavía mucho más débiles que los enlaces covalentes o iónicos, que tienen una fuerza de 500, que tienen un valor de 500 kJ por mol o 100 kT. No hay una ecuación simple para el potencial de la interacción, o al menos una que sea predictiva o suficientemente precisa. Allí encontramos la ecuación que puede esperar que ésta se aplique, porque el átomo de hidrógeno positivo es tan pequeño que su interacción con un dipolo cae entre las interacciones carga-carga y dipolo-dipolo. Los enlaces de hidrógeno pueden ocurrir intermolecularmente, así como por la vía intramolecular, y pueden existir felizmente en un entorno no polar.
por lo tanto son particularmente importantes en conjunto como macromoléculas y biológicos, como es el caso de las proteínas. Modelos del agua y líquidos asociados. Los enlaces de hidrógeno desempeñan un papel particularmente prominente en el agua, ya que cada átomo de oxígeno con sus dos hidrógenos pueden participar en 4 de estos enlaces con otras moléculas de agua, 2 que involucran sus propios hidrógenos y 2 que involucran sus electrones no compartidos con otros átomos de hidrógeno. Se han propuesto numerosos modelos, pero ningún modelo ha sido capaz de explicar satisfactoriamente las propiedades del agua en sus estados distintos, el hielo, el líquido y el vapor, y especialmente sus interacciones inusuales que se han ido discutiendo, como una de esas es la interacción hidrófoba. En la figura número 4 observamos algunos, nos muestra uno de los 40 modelos que se han dado, como el modelo TIP 5 del agua, que es similar a algunos otros modelos. Por lo tanto, proporciona una buena introducción a los diversos enfoques que se aplican para entender el agua. En la mayoría de los modelos, la molécula del agua se modela con cargas positivas centradas en cada átomo de hidrógeno y 2 cargas negativas compensantes en el lado opuesto del átomo de oxígeno, que representan los 2 pares de electrones no compartidos. Las 4 cargas se encuentran a lo largo de los 4 brazos tetraédricos que irradian desde el centro del átomo de oxígeno. Las simulaciones por computadoras muestran que el hielo, el agua en su estado sólido, las moléculas se ordenan para que cada átomo de oxígeno se coordine tetraedralmente a otros 4 oxígenos, con un átomo de hidrógeno en la línea que une 2 átomos de oxígeno. En esta linealidad preferida, el enlace oxígeno-hidrógeno-oxígeno en el agua, lo que dota de su naturaleza fuertemente direccional. En el estado líquido, el agua tiene la tendencia a retener la red tetraédrica helada que permanece, pero la estructura ahora está desordenada y lábil. Un número promedio de vecinos más cercanos por molécula se eleva aproximadamente a 5, pero el número de medio de enlaces de hidrógenos por molécula cae, cuya vida se estima aproximadamente entre 10 a 11 segundos. También existen otras moléculas que tienen fuertemente unión con el hidrógeno, como son la formamida y el amoníaco, que pueden conservar sus partes de su estructura cristalina ordenada cuando se encuentran en su estado líquido en distancias cortas. Estos líquidos se conocen también como líquidos asociados. También se cree que la estructura de enlace de hidrógeno en tales líquidos es cooperativa, en el sentido de que la presencia del enlace de hidrógeno entre algunas moléculas mejora su formación en moléculas cercanas, por lo que tiende a propagar la red única a hidrógeno. Si es así, la interacción es aditivo, no por pares, que presenta serios problemas en los cálculos teóricos del sistema acuoso y otros sistemas que involucran asociaciones corporativas. Es instructivo notar que la coordinación tetraédrica de la molécula de agua también están en el corazón de las propiedades inusuales del agua, probablemente más que en los enlaces de hidrógeno entre sí. Fortaleza relativa de diferentes tipos de interacciones. Calcular con bastante precisión para moléculas de un solo tipo de fuerza atractiva es relativamente sencillo, pero ya cuando existen 2 o más interacciones que ocurren simultáneamente se hace difícil aplicar funciones potenciales simples, especialmente ya cuando existen interacciones dipolares y una unión de hidrógeno que son dependientes de la orientación. A pesar de esta complejidad, algunos patrones generales surgen cuando comparamos los puntos de ebullición de diferentes compuestos, que es una medida de las fuerzas cohesivas que mantienen las moléculas juntas en sus fases condensadas. Esto se puede observar en la tabla 8.1, donde podemos ver las interacciones más débiles, que son la interacción de dispersión y dipolar, seguidas de ya las interacciones con la unión de hidrógeno. En la tabla podemos observar el dominio de las fuerzas de unión del hidrógeno, incluso en moléculas muy polares como la acetona. También se observa la creciente importancia de las fuerzas de dispersión para moléculas más grandes.
Sin embargo, aunque las fuerzas de dispersión son principalmente responsables de unir moléculas, carecen de especificidad y direccionalidad de las interacciones dipolares y de unión de hidrógeno, y estas son las que a menudo determinan los detalles estructurales de las macromoléculas y los ensamblajes de orden superior, como existen en cristales de polímeros, polipéptidos, que son en su caso las proteínas, o polinucleótidos, como en el caso del ADN y el ARN. En la tabla podemos observar las moléculas como etano, formamida y metanol, que los comparan con sus pesos moleculares que están en Dalton, que son parecidos, su momento dipolo y sus diferentes puntos de ebullición en grados centígrados. El efecto hidrófobo. Aquí se consideran las interacciones de las moléculas de agua con otros compuestos, es decir, que cuando el agua actúa como un disolvente o como un soluto. La fuerte inclinación de las moléculas de agua para formar un enlace de hidrógeno influye en sus interacciones con moléculas no polares que son incapaces de formar estos enlaces, es decir, pues los alcanos, hidrocarburos o el vapor. Cuando las moléculas de agua entran en contacto con una molécula pequeña o una pequeña cavidad de vapor, se enfrenta a un dilema aparente. No importa en qué dirección se enfrenta la molécula de agua, parecería que una o más de las 4 cargas que esta molécula tendrá apuntan hacia la molécula del soluto inerte y por lo tanto se pierde la formación del enlace de hidrógeno. Es decir, que la mejor configuración tendría el menor número de cargas tetraédricas que apuntan hacia las especies. Por lo tanto, las otras cargas pueden apuntar hacia la fase del agua y ser capaz de participar en el enlace de hidrógeno. Hay muchas opciones para salvar los enlaces de hidrógeno perdido. Si las moléculas del soluto no polar no es demasiado grande, es posible que la molécula de agua empaque alrededor de ella sin renunciar a ninguno de los sitios de unión al hidrógeno. En la figura 8 se muestra ejemplos de tales arreglos, puesto que el principal efecto de unir moléculas de agua y moléculas no polares es la reorientación o reestructuración de las moléculas para que puedan participar esto más o menos en los enlaces de hidrógeno, como ocurre en las interacciones con el agua a granel. En otras palabras, pues sin que haya una interrupción o un rompimiento de este enlace de hidrógeno. Para ello, los enlaces pueden tener que doblarse o tienden a doblarse desde una configuración lineal más favorable, pero el costo energético es mucho más pequeño. De hecho, las moléculas de agua en estado líquido tienen un promedio o participan en un promedio de enlace de 3 a 3.5. En la figura 8.5 se desprende alrededor de ciertas moléculas del soluto inerte. La molécula de agua podría tener una coordinación mucho más alta de 4 y por lo tanto tienden a tener una energía aún menor. Esto se conoce pues estrictamente debido a su entalpía, que en el líquido a granel, y se muestra pues que los tamaños y las formas de las moléculas del soluto no polar son bastante críticos para determinar la estructura hídrica adoptada a su alrededor. Esto pues se evidencia en la figura B, y las estructuras adoptadas alrededor de la molécula del soluto pequeñas pues pueden ser muy diferentes de las adoptadas en la superficie. A este fenómeno pues se le conoce como la solvación hidrófoba o hidratación hidrófoba. Claramente pues cuando una molécula de agua en un líquido a granel, estas pues tienden a reorganizarse a su coordinación para acomodar una molécula de soluto extraño. El precio es mucho más alto. Sin embargo, cuando una sola molécula de agua se extrae completamente de su entorno de agua, el precio es aún más alto. Aquí se consideran las energías pues superficiales y su relación con los fenómenos hidrófobos y otros fenómenos superficiales. La interacción hidrofóbica. Esta describe la atracción inusualmente entre las moléculas hidrófobas y las superficies en el agua, pues a menudo tienden a ser mucho más fuertes que su atracción en el espacio libre. Esta fuerte interacción entre el agua no puede ser explicada por la teoría convencional de las fuerzas de Van der Waals, que predice una interacción reducida en el agua. Debido a su fuerza, originalmente se creía que algún tipo de vínculo hidrófobo era responsable de esta interacción, pero debe quedar claro de lo que se acaba de describir que no hay ningún vínculo asociado con este fenómeno, y no es
desde el punto de vista entrópico. Surge principalmente pues por la reorganización de las configuraciones de los enlaces de hidrógeno en las zonas de solvación, que están superpuestas a medida de que las dos especies hidrofóbicas se unen, y pues por lo tanto es de mucho más largo alcance que cualquier otro vínculo típico. La ecuación 8.2 muestra el potencial hidrófobo para moléculas de soluto pequeñas, en donde pues se puede evidenciar que tiene un exponencial, y sigma está dado en nanómetro, y dh es la longitud de caimiento hidrófobo, que es característica de orden aproximadamente de 1 nanómetro. Esta ecuación indica que para moléculas de diámetro de aproximadamente 0,5 nanómetros, la fuerza de la interacción hidrófoba ha caído por debajo de kT, cuando el radio es igual a 2 nanómetros. Por lo tanto, si kT se toma como criterio para un rango efectivo de una interacción, la interacción hidrofóbica tiene un rango de 1.5 a 2 nanómetros. La ecuación 8.3 muestra la energía de dimerización, donde el sigma está dado en nanómetros. La energía de dimerización, según la ecuación 8.3, es igual al potencial hidrófobo en función de sigma. La ecuación 8.4 muestra la fuerza hidrofóbica para separar dos moléculas que están en contacto. Es decir, esta fórmula se utiliza para hallar la fuerza de adhesión. Interacciones hidrófilas. Si bien no hay ningún fenómeno realmente conocido como el efecto hidrófilo o la interacción, tales efectos pueden ser reconocidos en la propensión de ciertas moléculas y grupos a ser solubles en agua y repeler fuertemente unos a otros en el agua, en contraste con la fuerte interacción exhibida por los grupos hidrófobos. Esto se puede observar en la figura inferior izquierda, donde se muestran las cabezas polares y las colas apolares, en donde esta cabeza polar es la que está en contacto con el agua, pues debido a su polaridad. Los grupos hidrófilos, es decir, esta afinidad con el agua, como ya se les había mencionado, prefieren estar en contacto con agua en lugar que con las demás, y a menudo pues son higroscópicos. Algunas redes de polímeros hidrófilos pueden hincharse en agua hasta 1000 veces su tamaño original, formando hidrogeles. Como era de esperarse, los iones y deuteriones, que son fuertemente hidratados, son hidrófilos. Pero algunas moléculas no aceleradas e incluso no polares pueden ser hidrófilas si tienen la geometría correcta y si contienen átomos capaces de adherirse a enlaces de hidrógeno con agua. Por ejemplo, los átomos de oxígeno en carbono, o los grupos de óxido de etileno y los átomos de nitrógeno en las aminas. En la figura 8.3 se muestra la estructura del agua que se cree que ocurre en la superficie hidrófila, que puede compararse con las estructuras en la superficie hidrofóbica del tema anterior, y acá pues se observan unas diferencias que son muy sutiles, pero importantes para entender el porqué de las interacciones entre las superficies hidrófilas e hidrófobas son tan diferentes. Primero, en una atracción de Van der Waals normal con una repulsión estérica de corto alcance entre dos superficies hidrófilas y una atracción hidrofóbica mejorada entre dos superficies hidrofóbicas. Así, la unión fuerte y direccional del agua a una superficie hidrófila o molécula de soluto añade una barrera estérica adicional, aumentando el rango de la fuerza repulsiva o el tamaño efectivo de las moléculas. Además, la orientación de todas las moléculas de agua en una determinada dirección pues restringe parcialmente el proceso de transporte de carga, como es el proceso en el salto de protones. No se produce tal unión direccional a una interfaz hidrófoba o de vapor donde las moléculas de agua, mientras éstas se ordenan o se posicionan, es decir, pues son un poquito más libres para orientarse a su antojo. Esto permite pues que el transporte de carga y el salto de protones se produzca como en el líquido a granel. Es decir, por tal motivo, la estructura del agua en diferentes superficies y su efecto en las fuerzas de interacción causa tanta confusión, porque en realidad se pueden identificar al menos 3 diferentes tipos de parámetros de orden. En conclusión, tanto las interacciones hidrófilas e hidrófobas, a diferencia de las interacciones colúmbicas y las interacciones de dispersión, son interdependientes y no additivas.
De hecho, uno no esperaría que lo fueran, ya que ambas están determinadas por la estructura del enlace del agua a octavos pues alrededor de los grupos disueltos.